Aquí por la noche en la pantalla de C5N. Hoy, si tenés paciencia, si te quedás un rato, vas a escuchar un pedazo de historia argentina. Hoy hablé con Juan Manuel Abal Medina padre, el hombre que articuló el regreso de Perón a la Argentina en 1972, que protagonizó aquel regreso del peronismo en el 73 y que vio azorado el 74 y lo que siguió después. Más sobre el final del programa, un extracto de esa charla con Juan Manuel Abal Medina, repito, el hombre que acaba de publicar el libro del que habla toda la política, Conocer a Perón, en un ratito. También nos vamos a dar el lujo de tener a Pablo Semán aquí en nuestros estudios para hablar del auge de la ultraderecha y tratar de explicarnos desde otra perspectiva, porque él tiene otra, qué es lo que explica ese voto repartido en tercios al que se refirió acá Cristina Fernández de Kirchner. Pero hoy y esta semana, diría yo, los próximos 7, 8 días, toda la expectativa de la política y la economía va a estar puesta en China. Todavía no aterrizan en un ratito Sergio Massa, ministro de Economía, al frente de una delegación de altísimo voltaje político que incluye a Máximo Kirchner, una delegación que se presupone va a discutir no solamente los asuntos que va a discutir a China, hoy me lo decía un ex canciller, en los viajes es donde más se habla, donde más se toman decisiones, donde más se discute de política cuando se avecina una campaña como la que se viene ahora. Y, bueno, obviamente, estando allí dos de los vectores del Frente de Todos, es muy probable que se termine de definir lo que todo el mundo está esperando, lo que vos, que estás informado, informada, estás esperando, que es saber cuál va a ser la fórmula presidencial del oficialismo. Es probable que no lo anuncien, apenas vuelvan, es probable que pasen algunos días, pero que se está tomando la decisión en estas próximas jornadas es un hecho que confirman desde todos los campamentos internos en una discusión que vaya si se puso picante en estas últimas semanas. Massa estuvo, antes de irse a China, con otro de los hombres que puede llegar a ser quien encabece esa boleta, Axel Kicillof. No quiere hacerlo el actual gobernador bonaerense, dijo Carlos Bianco, su armador político, su jefe de asesores, el que manejaba el Clio en la campaña de 2019, dijo, si se lo pide Cristina lo va a hacer. Pero claro, en esta reunión, donde hubo mates, donde se la veía Evita ahí de fondo, antes de la partida del avión, del nuevo avión presidencial, que dicho sea de paso estrena Massa, en un simbolismo, ¿no?, de quién manda ahora en el Frente de Todos. Bueno, antes de que partiera ese avión, se dio esta reunión. Axel Kicillof, Malena Galmarini y el ministro de Economía. Ministro de Economía que también estuvo antes de este encuentro y antes de zarpar con Guado de Pedro, el ministro del Interior, que es el otro gran candidato a ocupar ese lugar en la boleta, es quien, bueno, de algún modo Cristina ungió en su acto del jueves en la Plaza de Mayo y quien además, bueno, apenas terminó ese acto, lanzó su candidatura. Lo va a hablar en profundidad Gabriela Vulcano, que ya me acompaña, lo va a hacer en un ratito. Va a dar un panorama amplio de por qué Guado de Pedro puede convertirse en el candidato de consenso, pero claro, el hecho de que haya sacado sus spots apenas terminó el acto de Cristina, bueno, generó también mucho en torno a esto. Ahora, la verdad es que Guado de Pedro todavía no está confirmado, Massa no está confirmado, Kicillof no se sabe qué va a decir, ni tampoco si ese diálogo tenso que se supone
se produjo con Cristina Fernández de Kirchner. Digo se supone porque eso sí que no lo confirman las fuentes que hemos podido consultar nosotros, pero sí algunas declaraciones públicas de la gente en derredor del gobernador. Bueno, la moneda parece estar en el aire. Massa, que viaja con Máximo Kirchner, va a discutir con quien porta la lapicera de la jefa del espacio. Si algo quedó clarísimo el jueves es que Cristina Fernández de Kirchner es la gran electora dentro del Frente de Todos, a pesar de haberse bajado de la candidatura principal que con todo derecho podría haber reclamado. De hecho, es lo que coreaban, después de que acá reclamó comprensión de texto, es lo que coreaban igual las multitudes en esa Plaza de Mayo, que estaba realmente colmada. Repito, Massa y Máximo Kirchner esta semana van a hablar mucho de esto. Pero claro, el ministro, que se quiere volver con la candidatura, enfrenta una crisis económica muy severa. Y ahí la discusión es muy finita. Porque si es como le dijo acá a Pablo Dugan, Cristina Fernández de Kirchner hace 2 semanas, el que va a quedar es el que garantice un piso más alto, no un techo como se pensó en la última elección. En la última elección el problema era el techo de Cristina, esa mala imagen que se presuponía mantenía en una parte de la población. Ahora, ¿cuánto hay de cierto, Gaby Vulcano, en que se define en este viaje la boleta del Frente de Todos para vos? Bueno, lo primero es que sí hay, sabemos, una relación muy fuerte entre Sergio Massa y Máximo Kirchner y que también se está hablando todo lo que tiene que ver con las candidaturas, pero te diría que sobre todo este viaje sirve para sellar esta alianza entre el kirchnerismo y el Frente de Todos, entre Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, con Sergio Massa. Justamente lo primero que quieren hacer es sellar esa alianza que, si bien ya está dentro del Frente de Todos, ahora quieren darle una segunda parte a este Frente de Todos, donde quienes van a encabezar este espacio va a ser el kirchnerismo y el Frente de Todos, y dejar de lado un poco todo lo que tiene que ver con el albertismo. Gaby, decime, hay algunos que lo dan por muerto a Massa ya como candidato a presidente. Algunos que dicen, con una inflación cerca del 10% es inviable. ¿Qué posición tiene Máximo Kirchner? Máximo Kirchner es uno de los pocos dentro del espacio que hoy por hoy no termina de sacarle las fichas a Sergio Massa. Considera que es un buen candidato, pero obviamente va a depender de lo que suceda en los próximos días en materia económica. Te diría que todavía no hay que dar por perdida la candidatura de Sergio Massa. Gracias, Gaby. En un ratito te voy a escuchar con mucha atención, porque sé que tenés información también muy detallada respecto de punteos que se están produciendo y poroteos también a esta hora, con muchas encuestas en la mano. Ahora, dicen también que no solo Máximo Kirchner sostiene a Massa como el candidato único, él ya dijo que no va a competir en unas primarias, en unas PASO, sino que hay otro auspiciante que le resultaba muy importante destrabar también y que hasta ahora era uno de sus más acérrimos enemigos. Parece que Massa obtuvo el perdón de Francisco. Y ese perdón, dicen los que miran finito, el tranco en la curia, los que hablan de vez en cuando con el Vaticano, ese perdón se plasmó en este abrazo. Este abrazo es de Massa con Jorge García Cuerva, el nuevo arzobispo de Buenos Aires. García Cuerva va a ocupar el rol, el puesto que tenía Francisco antes de ser ungido papa, y viene de ser obispo de Santa Cruz. Es muy resistido por los sectores más conservadores de la iglesia y muy amigo del papa. Esta foto Massa la promocionó durante todo el fin de semana sin el subtexto de la reconciliación con Francisco, porque en realidad esa animadversión es un dato que siempre procuró ocultar. Francisco, se sabe, apenas fue ungido papa, dijo:
que no iba a renegar de su trayectoria política. Muchos lo consideran el papa peronista. Y tiene mejor relación con Horacio Rodríguez Larreta que con él, justamente cimentada en su época como arzobispo de Buenos Aires. Pero por las fuentes que en este caso sí he podido consultar respecto de esto, el perdón existió. Y es porque Francisco tiene más llegada a Larreta, tiene una relación más fluida con Larreta, pero desconfía muchísimo de su espacio. Y a Sergio Massa, aún guardándole cierto rencor por el momento en el que, bueno, como jefe de gabinete creyó que podía avanzar sobre él, y por amistades que en su momento hicieron renegar mucho a Bergoglio, como la de Jorge O'Reilly. Bueno, a pesar de eso sigue siendo peronista. Y eso vaya si juega a favor en un país católico como el nuestro y en el país del Papa, que todavía el Papa, desde que lo es, no visitó, pero que podría hacerlo el año que viene o el otro. Del viaje a China, además de su candidatura a presidente, lo que quiere traer Massa es guita, básicamente, ¿no? Son urgencias, efectividades conducentes, como se dice en el movimiento, que cada vez son más acuciantes por el problema de que el fondo corre el arco todo el tiempo. Como el Fondo Monetario le está dilatando a Massa el adelanto de los desembolsos que vienen negociando desde hace un mes y pico, a pesar de las muestras de fe y el ajuste que yo les vengo mostrando en placas acá, reiteradamente se viene realizando a pedir del fondo en estos últimos meses. Bueno, la urgencia es total. Si no se produce el desembolso del fondo y si el ministro de Economía no trae resultados contantes y sonantes de China, en las próximas semanas va a haber una corrida cambiaria. Y no estoy siendo agorero al decirlo. Es realmente muy comprometida la situación de reservas del Banco Central, al punto de que el presidente del Banco Central formó parte de esta comitiva y viajó en este avión junto con Massa para intentar destrabar algo que China no le cuesta nada y que además ya viene haciendo con Argentina, que es financiar las compras argentinas de productos chinos. ¿Cómo funciona este financiamiento? Seguramente habrán escuchado hablar de esta palabra, el swap de monedas, el canje de monedas. En un momento, al principio, el canje de monedas, el swap de monedas con China era simplemente un asiento contable. Argentina le daba pesos, China entregaba a cambio yuanes, renminbi, como se dice allí, y se anotaban esos yuanes como reservas, pero no se podían usar. A Massa se le ocurrió una idea que le reconocen en el resto del equipo económico como realmente muy interesante, que fue hacer líquida una parte de esa transacción. Y eso lleva financiados 1.800 millones de dólares de importaciones chinas que se pagan a un mayor plazo, pero que siguen entrando y se anotan contra ese fiado. Bueno, ese fiado tiene un total hoy de 5.000 millones de dólares y se puede ampliar a 8.000 millones de dólares. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque en la medida en la que haya dólares, la inflación se puede morigerar muy fuertemente. Y la inflación es el problema de primer orden para la campaña del oficialismo. Fíjate vos qué interesante lo que marca la inflación semanal que mide la consultora LCG, la consultora que nosotros venimos mostrando semana a semana aquí. ¿Qué pasó en esta última semana, la 4 de mayo? Se desplomó la inflación a un 0,3%. Ahí lo tenés, el último dato, 0,3%. Fíjate, la semana anterior había sido 1,3%. La semana anterior había sido 3,6%. La semana de la disparada de los paralelos. Antes venía dando 1,2, 1,8, 2. Había dado fuerte al principio de esa corrida, 2,9, 2,5. Estamos hablando de magnitudes semanales. ¿Se acuerdan cuando la inflación era esto por mes, no? No hace no tanto. Bueno, ahora son semanales. Ahora, 0,3 en una semana no daba desde
octubre, noviembre del año pasado, que es cuando Massa todavía se ilusionaba con que la inflación de abril empezara con 3. ¿Se acuerdan que dijo, si empieza con 3, soy candidato a presidente? Bueno, empezó con 8. Ni siquiera terminó con 3, porque fue 8,4. Ahora, con este guarismo de esta última semana, los economistas empiezan a decir, ojo, puede dar menos que en abril la inflación de mayo. Y eso obviamente le da aire a un equipo económico que viene vilipendiado por los aumentos de precios, ¿no? Bueno, esta situación responde básicamente a que consiguieron clavar el dólar después de la corrida. Lo hicieron interviniendo con dólares como prohibía el fondo. Pero repito, la caída es muy fuerte. Mirá las últimas 4 semanas. Es muy elocuente. Tenías 1,2 la primera semana de mayo, 3,6 cuando se trasladó ese saltazo del dólar paralelo, 1,3 en la tercera semana de mayo y 0,3 en esta última. Estuvo el fin de semana largo en el medio, que movilizó una cantidad récord de gente de vuelta, que tuvo más gasto de los turistas, a caballo en parte del plan previaje. Entonces la perspectiva, iba a decir la ilusión, del equipo económico es que si llegan los dólares, esta situación se puede de algún modo estabilizar. Estabilizar ahí arriba, ¿no? En un índice de inflación altísimo mensual. Pero no generar la idea de que sigue aumentando, como lamentablemente vimos entre el mes pasado y el anterior, y como lamentablemente viene pasando desde el verano. Ahora, para eso hacen falta los dólares. Y por eso en cada reunión que tenga Massa desde mañana a la mañana temprano, el objetivo va a ser destrabar los dólares. Y ahí aparece algo interesante de lo político que hace a la disfuncionalidad entre las 3 patas del Frente de Todos. Si el interés de Massa coincide ahora con el del kirchnerismo, es porque no queda mucha alternativa que ir a China. Massa, se sabe, es un amigo de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que dicen en el kirchnerismo es que Massa se muestra pragmático y que los que hasta ahora vienen bloqueando los acuerdos con China son otros funcionarios. ¿De dónde pueden venir dólares, además de la ampliación de la liquidez de ese swap de monedas con China de 5.000 a 8.000 millones de dólares? Bueno, del banco BRICS, que es el banco del núcleo de países emergentes poderosos, que incluye a China, a Brasil, a Rusia, a India y a Sudáfrica, que hasta ahora no puede financiar a la Argentina como miembro extrabloque, pero que podría hacerlo si hay unanimidad de esos países, de las potencias emergentes. Y ahí es donde aparece el reproche histórico que le hace básicamente Cristina a Alberto Fernández. Y es que hubo funcionarios que no solo arrastraron los pies por desidia para trabajar los acuerdos y las inversiones chinas, sino que abiertamente los boicotearon. Y hay algo más. En esto coinciden incluso funcionarios que fueron designados por Alberto Fernández. En esto coincide incluso, me consta, aunque hace mucho que no esté hablando en público, el ex canciller Felipe Solá. Dicen que había un trío que se ocupó durante los primeros 3 años de este gobierno de boicotear toda iniciativa de cooperación con China. Y que ese trío, encabezado por el presidente, integrado por estos 2 otros hombres, mintió flagrantemente cuando lanzó a correr la idea de que sin acuerdo con el fondo no iba a haber inversiones chinas. Esa es la mentira que no le perdona Cristina Fernández de Kirchner a Alberto Fernández en materia geopolítica. Porque dicen en el Senado, ahí en el despacho de la vicepresidenta, que ellos se pueden reunir con Laura Richardson, que pueden verse con el embajador, que no tienen problema, pero que el peronismo básicamente es
equilibrio, tercera posición, no alineamiento. Y que lo que hubo en este gobierno fue un alineamiento parecido al de otros gobiernos peronistas. Sí, parecido al del peronismo de los 90. Gustavo Vélez se sabe que frenó, que procrastinó, que evitó firmar, que puso trabas burocráticas a esfuerzos de cooperación con China que podrían haber significado dólares para Argentina. Se sabe que el canciller Cafiero, curioso caso el de un canciller que no viaja a una cumbre bilateral tan importante como la que está por tener el equipo económico en pleno y el frente de todos, diría yo, en pleno con China, ¿no? Es el jefe de las relaciones exteriores y no viajó, no formó parte de la comitiva. Ahí me chimentaron algo, que es que lo pudo haber pedido Massa eso. Claro, sabe que Cafiero trabaja para la candidatura de Daniel Scioli, su archienemigo desde la época del asalto a su casa, y directamente no quiere siquiera dirigirle la palabra. Ahora, Cafiero niega esto, por supuesto, pero incluso iniciativas como las que empujó Matías Culfas, la de las granjas de cerdos en el norte, ¿se acuerdan? A principios del gobierno, en 2020, se anunciaron unas granjas que iban a abastecer de carne de cerdo a la Argentina. Hoy Argentina importa carne de cerdo de Brasil. Esas granjas nunca se hicieron, hubo resistencia del ambientalismo, pero en el medio de la resistencia del ambientalismo apareció Alberto Fernández con Liz Solari en una foto con un cartel que decía no a las granjas porcinas, con un vegano, un activista vegano. Bueno, toda una rareza, una bizarría en un gobierno que en ese momento todavía no expresaba las fracturas que luego se expusieron. Pero no fue solo eso. No fue solo eso. Los que cuchichean cerca de Cristina dicen que la principal mentira, repito, fue que China iba a frenar las inversiones por no acordar con el Fondo Monetario. China es miembro del Fondo Monetario, pero está muy descontenta con su peso en el directorio, porque tiene 1/3 de los votos que Estados Unidos, que tiene poder de veto, y tiene, por ejemplo, menos votos que Japón, teniendo una economía 4 veces más grande que la de Japón. Esto es porque el fondo refleja las relaciones de fuerza de la posguerra, de la segunda posguerra. Fue pensado el fondo para cristalizar el rol de Estados Unidos al frente de la economía mundial, el dominio del resto de la economía. Bueno, China está muy descontenta con eso y por eso creó otras 2 instituciones, el Banco Asiático de Inversiones y el nuevo Banco de Desarrollo, con los cuales viene financiando a África, viene financiando a otros países asiáticos y viene haciendo algunas cositas también con países de la región. Este reproche también llegó a Estados Unidos, que pide siempre, informalmente, a través de lobbies de lo más variados, que Argentina no haga cosas con China. Por ejemplo, se ocupó muy activamente de que no se haga la central Atucha 3, de que no se haga el puerto y la planta de urea con gas que se iba a hacer en Ushuaia, que podría haber permitido evitar importar fertilizantes. Bueno, la planta de Atucha 3 no estaría terminada ahora, pero si la hubieran empezado al principio del gobierno, como se podría haber hecho, si no hubieran arrastrado los pies, si no hubieran boicoteado, repito, ciertos sectores del gobierno, hoy tendría 4.000 personas laburando y en un año o 2 estaría operativa, ahorrando divisas también a la Argentina. China no regala nada, después cobra intereses, invierte solamente en los sectores que le interesa a su estrategia de abastecimiento de materias primas a nivel mundial. Pero esos intereses pueden coincidir coyunturalmente con los de Argentina, así como en otras circunstancias pueden coincidir los de algunas empresas de Estados Unidos o los del propio gobierno de Estados Unidos. Ese es el pragmatismo que le reclaman a Alberto Fernández, quienes dicen se comportó prácticamente como un agente. De Vélez nadie lo duda en el oficialismo, de Cafiero hoy lo dice la mayoría. Pero lo que habría resultado insospechable es que Jorge Argüello,
un hombre que acompaña hace muchísimo tiempo a Alberto Fernández, que es amigo suyo, pero que, ojo, también fue embajador de Cristina en Estados Unidos en su momento, se lo reclamara en la cara a los empresarios de Estados Unidos y al embajador. Esto ocurrió hace 10 días en la cumbre del AmCham, y el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, dijo esto. Y a mis interlocutores, cuando me manifiestan su preocupación, cuando me hacen sus reclamos, lo que yo trato de explicarles es que nosotros lo que necesitamos son iniciativas concretas de parte del gobierno de los Estados Unidos. Y cuando digo iniciativas concretas, estoy diciendo iniciativas concretas que dejen de restringir el comercio entre nuestros países. Iniciativas concretas que promuevan inversiones en nuestro país. Porque en definitiva, obras son amores y no solo buenas razones. Fue algo realmente inusual. Y en boca de Argüello, toda una señal de ruptura después de muchos guiños. Fue por un lado el demorar la realización de esta central de Atucha 3. De hecho, no figura Atucha 3 en la agenda de reuniones que tiene Massa, que empieza mañana, que la primera reunión es por las represas de Santa Cruz, para que Gesouba, un consorcio chino, financie con 900 millones de dólares eso. Bueno, la verdad, ahí Estados Unidos, con la cuarta central nuclear argentina, ganó, no se hace. Hay que ver con el gobierno que viene qué pasa con eso. Y hablando del gobierno que viene, estuve conversando con economistas del equipo de Patricia Bullrich. Ustedes saben, aquí ya ha estado Hernán Lacunza, que trabaja coordinando los equipos técnicos de Horacio Rodríguez Larreta, pero hoy la que más votos tiene es Bullrich, en la oposición. Y en el campamento de Bullrich hay como una ambigüedad a la hora de evaluar la propuesta con la que Javier Milei pateó el tablero este año, que es la dolarización. En un ratito vamos a hablar con un antropólogo y sociólogo que realmente viene analizando esto en mucho detalle, que es Pablo Semán. Un lujo nos vamos a dar en un ratito aquí en Brotes Verdes, pero fíjate vos cómo empiezan a mezclarse las aguas, cómo empiezan a aparecer vasos comunicantes. Este informe lo sacó la semana pasada la consultora de Toto Caputo. Se titula así: ¿Es viable una dolarización? Lo firma el propio Caputo, exministro de Finanzas de Macri, Santiago Bausili, secretario de Finanzas, y el resto de su staff. Y dice: adelantándonos a la conclusión, creemos que la dolarización es una alternativa de difícil implementación que requiere una arquitectura legal y financiera compleja, pero no imposible de llevar adelante como suelen simplificar algunos medios o colegas. Claro, Anker, que es esta consultora, trabaja para empresas que saben que perderían dinero en algunos casos si se produce algo así. Caputo está más cerca de Larreta que de Bullrich hoy, aunque la verdad que se muestra bastante poco, es como un sabio para ellos de consulta. Pero el equipo de Bullrich se compone así, mirá. Al frente de los equipos técnicos está Luciano Laspina. Luciano Laspina fue diputado, es santafesino, trabaja en conversación, pero también en tensión, con Federico Sturzenegger y con Carlos Melconian. Bullrich habla mucho con Melconian. A Melconian le desconfían todos los economistas del espacio de Juntos por el Cambio. Le envidian sobre todo su capacidad de recaudación. A Sturzenegger mucho no le creen después de la fallida experiencia que tuvo con sus metas de inflación en el Banco Central. Recordarán ustedes eso de 10% más menos 2, el año que terminó con un 50%. Pero debajo de Laspina, en algunos casos a la par, trabajan Dante Sica, que ya estuvo aquí, encargado de temas productivos y laborales, Federico Pinedo y Eduardo Amadeo, más parte de un armado ideológico, si se quiere, o de las líneas directrices del que sería el plan económico, y el banquero Enrique Cristofani, el ex CEO del Santander, acá en la Argentina, un hombre que se supo ya a finales del año pasado que estaba asesorando a Bullrich. ¿Quiénes más están? Estos no los conocés porque te los estoy contando ahora. Está
Javier Ortiz Batalla, que viene de la Corporación Andina de Fomento, porque fue presidente del Banco Ciudad. Está Guillermo Mondino, un ex cabalista, graduado de la convertibilidad, de aquella experiencia, pero a su vez, fíjate qué interesante, hermano de la que va a ser candidata a diputada nacional en primer término por el partido de Milei, acá en la ciudad, que es Diana Mondino. Está David Sekiguchi, que pasó por JP Morgan y por el Deutsche, igual que Toto Caputo, hoy enseña en la Universidad de Itela. Y está Pablo Sanguinetti, que también viene de la Corporación Andina de Fomento, hoy está ahí enseñando también, pero comparte el origen en la Universidad de California con Javier Ortiz Batalla. Estos economistas le están preparando el programa a Bullrich. Y a veces hablan con uno que no es economista, que es abogado, pero que fue el padre de la convertibilidad, Horacio Liendo. A Horacio Liendo lo entrevistaron este fin de semana y opinó sobre la dolarización. ¿Qué opinó sobre la dolarización? Lo ves en el siguiente destacado de la nota que le hizo, si no recuerdo mal, La Política Online. Sí, La Política Online fue el sitio que lo entrevistó, y Horacio Liendo dice que no está de acuerdo con la convertibilidad, con la dolarización. Por eso estaba el artículo. La propuesta de Milei de eliminar el Banco Central, dice, no estoy de acuerdo. Y con dolarizar tampoco. ¿Qué es lo que propone Liendo? Algo así como un falso 1 a 1. Escúchalo vos. Yo señalo no es la dolarización. Yo señalo un sistema institucionalizado, un sistema bimonetario. ¿Cómo se o multimonetario. Es declarar el curso legal del dólar, obviamente mantener el curso legal del peso y producir una reforma en la Carta Orgánica del Banco Central muy profunda para limitar la posibilidad de emitir pesos, por ejemplo, no se pueden emitir para financiar al gobierno, y volver a tener las restricciones como las que teníamos en la convertibilidad. Bueno, el falso 1 a 1 de Bullrich es todavía una propuesta muy difusa. Recién lo acaban de escuchar. Habría que imponerle al Banco Central las mismas reglas rígidas que en la convertibilidad, pero sin dolarizar, legalizando las operaciones en dólares, que dejen de regir 2 artículos del Código Civil que, claro, prohíben que se cierren contratos en dólares, porque si no, ¿qué pasaría con los contratos en pesos? El tema es que todos los economistas de la oposición están esperando que choque Massa, porque muy distinto sería administrar la transición después de un caos que una situación inestable, pero que no terminó de estallar. Muy distinto sería también para las medidas que proponen. Y claro, ahí va a ser muy importante escucharlos. Por eso digo que vamos a tenerlos acá y que vamos a hacerles muchas preguntas, porque en lo que viene para la economía va a ser importante el qué, pero va a ser mucho más importante el cómo.